Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio y ahora vamos con los extremos se tocan. Estamos estudiando el capítulo 3, Adán y Eva. Entonces vamos a continuar con este capítulo. Y vamos a leer como siempre los renglones anteriores para seguir el estudio. Entonces dice aquí el video anterior. Los padres de Jesús, repito, José y María, era el mismo Adán y Eva. Y Jesús y Juan eran de los 29. Y en la familia de Jesús y uno de sus hermanos estaba y era el investigador que oía sus palabras. Y hasta el Espíritu de verdad al que anunció Jesús estaba presente en un cuerpo de hombre para ser testigo irrevocable de los hechos de la supremacía. Ese hecho era la desencarnación del Maestro Jesús, todo lo que la religión lo hizo sufrir, la persecución que tuvo Jesús en esa existencia. Entonces ahí estaban estos hombres todos encarnados, todos los misioneros, para ser testigos de ese hecho tan lamentable y el cual nadie podía negar porque estaban los maestros encarnados y todo queda escrito en el éter. Sigo mi lectura. Mas ni Jesús, ni Isaías, ni Moisés, ni Sócrates, ni Confucio se salieron de la pauta del sánscrito, porque allí ya quedaba el jalón mira, el que habían de orientarse todos, hasta llegar a la liquidación, después de la cual se le podría descubrir al hombre la verdad desnuda, porque se quitaría todo lo que estorbaba a la luz de la razón. Bueno, entonces aquí ya tenemos que en Adán y Eva nos dieron la primera lección de espiritismo, que es el sánscrito, o sea, las 100.000 locas que escribió Seth, el hijo de Adán y Eva. Pero lógicamente que más tarde vinieron los otros, por lo menos el testamento de Abraham, que quedó para los israelitas. Están las leyes de Moisés, que nos dio el Pentateuco, bueno, en fin, de ahí para acá se abrió el campo para las notas que nos debían de dar los maestros y las enseñanzas para regenerarnos a nosotros los primitivos. ¿Qué puedo decir más de esta familia misionera de amor? Diré solo que fueron de todo lo que al hombre aprovecha, que empezaron reformando la religión, relegándolo siempre al último término y que ellos no crearon ninguna. Que todos han sido sacrificados muchas veces por el poder religioso, todos han sido por el poder religioso y pocos, aunque algunos por el poder civil, pero saber que este siempre ha sido feudo de las religiones y por lo tanto no ha habido en la tierra poder civil
porque aún no ha habido un gobierno plebiscitario, aunque fue ensayado como se podía en la naciente Roma, y lo estatuyó Servio Tulio, que era nada menos que el espíritu maestro, espíritu de verdad. Por fin, de este capítulo diré que allá, en la ciudad de Abderrabán, existen los cráneos y la tierra los guarda de Adán y Eva y de su hijo, el investigador y legislador Set, y que toda la obra de progreso de la tierra es debido a ese puñado de titanes, pero toda la historia ha sido adulterada por los malversores que hasta el fin de la liquidación han promovido y sostenido las guerras, llegando al final de esta, sin precedentes por su magnitud, porque para ella han transformado en armas de destrucción todo el progreso regenerador que se ha traído de mundos superiores para el bienestar de los negadores, y por su esfuerzo y coadyuvando con los misioneros en el trabajo, están como hombres y como espíritus en inmensa mayoría, por la cual la Tierra no ha perdido su órbita, y ahora se asentará la regularidad del movimiento, agrandando su día, y será alumbrado con luz interrumpida. Esto es decreto para el día de la igualdad, y que pueden pasar los cielos y la tierra, pero no pasará la palabra del Creador, Padre de amor, del que el hombre en su demostración y hoy en conocimiento de la verdad, los hombres matan la guerra con la guerra para poder decir en la paz, viva Adán, viva Eva. Ahí terminamos el capítulo de Adán y Eva. Bueno, y este capítulo que acabo de leer está en la página 56 y 57. Ahora vamos con el capítulo 4, en sánscrito y su autor, Ley de Seth, página 58. De los extremos se tocan. El sánscrito es la doctrina de la verdad y lo suficiente claro para la secular epopeya de la regeneración de la familia de la tierra, aunque como era natural se veló un tanto en símbolos y figuras porque era demasiado luz para la inteligencia obtusa de la humanidad, que había pasado más de 44 millones de siglos en el reinado de las pasiones, y hasta las fieras en su instinto se escandalizaban. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, que hemos gastado millones de siglos en saciar nuestros instintos, y aún hay hermanos que todavía están muy quedados. Entonces, verdaderamente que el manejo de los instintos es algo muy duro para el espíritu, porque como son tantos y tantos los miles y millones de instintos que tiene, que en largos siglos no alcanza a educarlos. Y se convierten en pasiones, cuando no se educan se convierten en pasiones. Entonces es algo en concupiscencia, dice el maestro, porque ya es algo que no pueden controlar, se les escapa de sí. Entonces todo se atrofia. Entonces es algo muy tremendo para el espíritu en estas condiciones, y vamos a seguir leyendo para seguir entendiendo y estudiando esto tan maravilloso.
Pero era una raza fuerte cuanto embrutecida. Y esto sí le daría mayor trabajo a la raza regeneradora. Descubría a la luz del investigador que habiendo masa puede hacerse pan sabroso. Es cuestión de sobar más y sudar más y preparar bien el horno para la costura. Así seríamos, amados hermanos. Por cuya labor al presentarla al Padre del Maestro Espíritu de verdad pudo decirle, radiando amor y alegría él, ante los titanes de la hazaña hasta estas palabras. Y consumió en breve tiempo la obra de muchos siglos. Y el Padre al recibir este presente dijo, sea en la tierra la paz y quitaré todo lo que estorbe. Era repetir la promesa. Poco fue realizado este acto, ya sabéis también la fecha, pero de edad de 3 años arriba de los que en la tierra están, han sido testigos en su espíritu y os lo confirmará todo lo que pasa, sin que los hombres hayan podido encontrar soluciones, empeorando cada día, hasta sufrir esta terrible contracción de la contramarcha de la máquina que ha originado la conflagración mundial, empezando a quitar todo lo que estorba para el reinado de la paz. Y ya dije que la ley se sirve de los medios que el hombre le prepara. ¿Le preparó la guerra? Pues la ley usó la guerra para matar a la guerra y sus causas. Y nadie ni nada le estorbará y la paz reinará y ya imperturbable. Vuelvo al sánscrito y digo que toda la doctrina de él ha recopilado sed en su canto, llamado hoy el canto del Señor, donde está contenida la verdad suprema que es la vida eterna y continuada, y solo siendo así vale la pena la vida de los cuerpos, y solo así puede triunfar y triunfa la suprema ley. Pero es que como el sánscrito está dicho en tiempo, en una ficción como pasado y futuro, y solo existe el presente, por lo que la vida y el espíritu demostrador de la vida en formas, que es la única vida, por lo que no puede ser que no sea, y no tiene ayer ni mañana, sino el eterno hoy, el presente infinito, que cuando llega a la sabiduría por la experiencia continuada del trabajo, comprende el infinito, no siéndole reservado más que una sola cosa, inherente y exclusiva de su Padre. Ese secreto es solo la esencia del ser sin ser, porque solo Él es increado. Entonces, pues vemos que aquí, en cuanto más estudiamos, más encontramos cosas para estudiar, más encontramos conocimientos, porque realmente el único ser increado, pues es el creador del universo. Y pues nadie podrá llegar a ese punto de entendimiento, porque, mejor dicho, no puede uno, yo he pensado muchas cosas, ¿sí? Pero sabemos, en el caso de nosotros no fuimos, el creador es increado, ¿sí? Es decir, existe porque sí. Nosotros acá existimos como espíritus partículas del creador en cada cuerpo, porque nuestro Padre nos individualizó.
nos sacó de su ser. De lo contrario no podríamos estar aquí. Nos individualizó, ¿sí? Entonces ya somos parte de Él. Estamos con Él y en Él. Porque yo como ser humano tengo como este cuerpo una partícula del Creador que es el espíritu. Y como soy espíritu, soy una persona, porque tengo mis tres entidades de espíritu, alma y cuerpo. Y así seguiré por los siglos de los siglos, porque Él nos individualizó para la creación, para que agrandáramos la creación. Ese es el fin del Creador, agrandar la creación, crear más mundos. Cuando ya un mundo se termina y no hay nada que sacarle a ese mundo se disgrega y esas esencias pasan a otros mundos. Y así continuamente, y el espíritu sigue encarnando, haciendo nuevos mundos y encarnando en esos mundos. Entonces ya es una tarea eterna. Más de ahí abajo, el espíritu, pero encarnado, ha de saber como hombre toda la metamorfosis del éter, impalpable para el hombre, pero no para el espíritu. Y es ese éter la única sustancia con que el Creador llena el infinito, como arsenal para el espíritu su Hijo, el que ha de formar los mundos, los sistemas, las constelaciones, los planos, la cosmogonía y el universo todo, estando el hombre como resistencia equilibradora entre el Creador y el universo. Por lo que el hombre es sobre el universo y sobre él solo está el Creador, y este es su Padre. He aquí la verdadera Trinidad, ya descrita así en el Trinusri, el Sánscrito, pero que la malicia la mistificó. Pero queda en el universo escrita y en el archivo del espíritu está imborrable y la puede repetir eternamente si eternamente la borra el mistificador. Ay. Pero esto cuando el espíritu, cuando el espíritu se hace luz, dominando sus pasiones y ferocidades que habéis contemplado en aquella jaula sobre una contracción tan horrorosa que quisiera dejar de ser, pero no puede ser que no sea, y en su aflicción pide y es auxiliado, llama y le contestan y triunfa, siendo un obrero consciente más que trabaja enderezando sus entuertos y llega a ser un misionero por convicción, adelantando el progreso con la suma que aporta al ya conseguido, y esta es la vida eterna y continuada, siempre ascendente, siempre regulando mejor la resistencia alma, que se abrillanta por el pulimiento del trabajo, participando de la luz del espíritu al que le sirve de forma, y brilla aquella alma más que un sol y que muchos soles, como le pasa al globo de una lámpara, que con la luz apagada es una masa opaca, y en cuanto la luz es encendida, brilla por su luz que encierra y a la vez protege. Todo esto está ya dicho en el sánscrito, con el velo o globo correspondiente, para que no dañara tanta luz
a la débil vista de los que despertarían del sueño secular de su letargo, porque el legislador no podía desarmonizar. Al igual han hecho todos los misioneros y Mesías hasta Jesús. Después de este ya se hablaría más claro, ya se darían las cosas cerca de la realidad, porque llegaría a los hombres el mágico centímetro, gramo y segundo con el cual había el hombre de pesar y medir el pensamiento del Creador, que es el éter materializado en la aún incomprensible electricidad, entraña y alma de la causa vida. Sed, hijo de Adán y Eva, en cuanto hombre, investigador del Creador para la humanidad de la tierra, en cuanto espíritu, era mandado en justicia a regenerar aquella jaula desordenada. Y solo acompañado tenía el mandato ineludible de la ley de poner orden y concierto a todo desbarajuste de aquellos fieros bípedos, pero que lo eran solo por el desequilibrio de su resistencia alma, y había que empezar en sabiduría por ir haciendo soldaduras de los fragmentos rotos por los terribles cortocircuitos, ya he dicho que su primer paso fue unir por sus pares para recoger en el mismo las fuerzas que se repelían por antagonismo de principios y ambiciones, el sacerdote y el guerrero, que se odiaban entre sí y llevaban siempre al pueblo a la guerra, para lo que puso un tercero que entendiese entre los dos, y crean los jueces, que habrían de ser más sabios que el sacerdote y el guerrero. Mire, ahí van naciendo las que, ay, ahora se me olvidó. Entonces, las ciencias, ¿sí? Ahí ya nacen los jueces, que ya tenían que, bueno, eran más sabios, digámoslo así. Que el sacerdote y el guerrero. Entonces, porque el sacerdote y el guerrero solamente pensaban era en la pugna, en la pelea. Yo puedo más que usted y usted puede más que yo. Entonces era la guerra, eternamente. Y lo lógico que los jueces se crearían para poner paz, ¿sí? Para intermediar entre las dos. Sed por herencia asumió, como lo había preparado, la representación de los poderes sacerdotales y militar, y así pudo fraternizar el pueblo, haciéndole respetar, empezando a gozar de un bienestar no soñado. Y tanto fue que aún no han querido cambiar el régimen en aquellas tierras, esperando al que fue prometido, y no están equivocados, y tienen fe convicta en la promesa, por lo que si han sido sometidos por el albión en lo material, no ha podido someterlos en lo espiritual. Y eso que los sacerdotes y brahmanes, como cabras, han tirado siempre al monte, lo que tienen rituales irracionales que no dejó sed, porque eran lo que venía a quitar. O sea que vea que desde aquel entonces de Adán y Eva, los sacerdotes se quedaron con sus costumbres. No quisieron soltar sus malas creencias y sus cosas que tenían todas. Entonces, vea que tampoco, ahí en sed, aquí
estamos estudiando que a Seth tampoco le obedecieron todos. Lo mismo que a Moisés con las leyes de Leví y Judá, con las tribus de Leví y Judá. También fueron enemigos del pueblo porque no acataron la ley de Moisés, no acataron los 10 mandamientos, y aquí también está anotado que desde ese entonces hemos sido atravesados porque no hemos acatado lo que verdaderamente nos ha servido, y sí hemos cogido a donde no nos sirve. Vuelvo a leer. No ha podido someterlos en lo espiritual, y eso que los sacerdotes o brahmanes como cabras han tirado siempre al monte, por lo que tienen rituales irracionales que no dejó sed, porque era, eran los que venía a quitar, ¿sí? O sea que todos esos rituales horribles que tenían anteriormente los sacerdotes, hay muchos que se quedaron con eso, como era matar a la mujer, violarla, matarla y tomarse en la sangre, que eso existió en este plano, en la época antigua, porque éramos totalmente brutales. Entonces eso quitó sed y pues muchos se quedarían con todos los malos ritos que tenían. Entonces siempre han habido contrarios. En efecto, todo el mundo sabe que aquellos dioses exigían holocaustos de hombres. Se los sustituyó por, por carneros. Los sacerdotes comulgaban con sangre y carne de las más bellas doncellas después de violarlas al pie del altar. Se los sustituyó por especies de licor y bollos. Y estos dos actos solo bastarían para la grandeza mayor de un hombre, pero Sed es desconocido, aunque no ignorado. Cierto es que en buena lógica no puede exigir reconocimiento para él, porque al fin vino en justicia, y el que cumple su deber tiene bastante con la satisfacción propia del deber cumplido. No hay que olvidar que el amor es sacrificio, y cuando éste es cumplido en justicia, harto galardón tiene en ser mandado por un superior, y en este caso el superior que mandó hacer es nada más y nada menos que el Padre común universal del Creador, único ante quien todo el universo se inclina. Mas hasta hoy el hombre necesitó, por su ignorancia y la imposición, figuras, símbolos, ídolos y dioses ante quien se inclinaba pensando en lo abstracto. Y hoy ya sabe el hombre que el Creador, su Padre, lo lleva real y en toda su majestad dentro de sí mismo, y por lo tanto ha de comprender lo dicho en el sánscrito: todos los hombres hermanos son. Y en consecuencia, solo amando al hermano podemos adorar en verdad a nuestro Padre Creador. Y este es el mandato que se practicará, no lo dudéis, detrás de esta guerra que Sed empezó a matar. Entonces, mire hasta dónde nos llevan las cosas, que nosotros verdaderamente al estudiar y analizar las cosas, nos damos cuenta de que todavía hay hermanos que tienen mucho salvajismo porque no han educado sus instintos y se les convirtieron en concupiscencia, pasando pues de las pasiones y de todo. Ya en ese momento ya no lo pueden soportar, ya no pueden educar sus instintos, porque
porque no pueden, lo domina, al espíritu lo domina la materia y el alma y la materia lo domina, por el espíritu todavía no ha podido dominar la materia a muchos hermanos. Esa es la causa, porque cuando ya el espíritu entra a dominar la materia, el alma y el cuerpo, entonces esos dos instrumentos le tienen que obedecer al espíritu. Pero cuando no, ahí se desbocan y dura, el espíritu sufre muchos siglos porque tiene que pagar todos esos platos rotos. Entonces es algo muy tremendo, amados hermanos, que nos deja este libro. Casi en todos los libros está la historia de nosotros, en varios libros. Todo lo que hemos sufrido desde entonces, ¿no? Y va uno a tener en cuenta que todos los días, digamos, va pasando y nos va llevando la gran guerra que viene sobre nosotros mismos porque no podemos estar así. Bueno, entonces, resulta que yo había hablado en el video pasado sobre la creación sobre la creación, ¿cierto? Por todos los días de la creación. Aquí tengo en el libro, en el Código de Amor Universal, tomo 1, los 7 días de la semana. Entonces viene aquí, yo voy a hacer al contrario porque el maestro empieza en el día séptimo, que es en el que ya entramos. Pero yo voy a leer desde el día primero, ¿sí? El día primero lo anota él como último día, porque él hace al contrario, empieza por el séptimo día. Entonces, para que nosotros no nos vayamos a equivocar, entonces yo voy a leer los días de la semana, los 7 días de la creación, para que entendamos cómo vienen estos días. El primer día aventuroso de la humanidad terrestre es el de la aparición en mágicas bolsitas y que ya indiqué en su lugar, llega a la formación del sentimiento de la familia y la tribu desde donde hemos ascendido a las grandezas del séptimo día o de amor universal. El segundo día empieza con la salida de los hombres de las bolsitas. Vuelvo a leer. El séptimo día empieza con la salida del hombre, de las sombras del instinto al primer estello del sentimiento por el que vivió en familia y llegó a la tribu y estaba en toda la tierra y es trabajo de la geología y la fisiología. El tercer día lo inicia la fusión de las tribus errantes en grandes núcleos bajo el Krishna o religión del fuego sagrado o fúrica y debe buscarse en la geología en Oriente, pero empezando en Egipto para ir más atrás. El cuarto día lo inicia Adán y Eva, o sea que ellos vinieron en el cuarto día de la creación. Con su emigración siendo el descubrimiento del único Dios y anulación de los ídolos bajo la unión de todas las razas y fuerzas humanas. El quinto día empieza con Abraham y lo proclamó Moisés
con la ley escrita y fue para la unión de los hijos del Creador bajo un solo principio, por lo que fue en luchas entre la materia y el espíritu. El sexto día empieza con Juan y Jesús, anunciado ya por Abraham, que ha sido el de la preparación al estudio y conquista de las primeras fuerzas naturales y la iniciación de la libertad del espíritu. El séptimo día es día de usufructo y empieza con la sentencia del juicio y el advenimiento del espíritu de verdad en el día de la sentencia del juicio final. Ahí esos son los 7 días de los mundos, ¿sí? En el caso de nosotros. Entonces, es algo muy hermoso porque, pues esto es de mucho estudio, lógicamente. Pero como yo había hablado y me equivoqué en ciertas cosas que dije en el video pasado, entonces aquí ya queda sentado los 7 días de la creación para que nos entendamos bien y nos demos cuenta de todo lo que ha habido y tenemos que estudiar porque esto es de nuestro propio yo, de nuestro propio espíritu, la vida de cada uno de nosotros. Entonces, por ahí dejo, amados hermanos, me encanta haber estado con ustedes, muchísimas gracias y ojalá que podamos seguir adelante con esta gran belleza del espiritismo, luz y verdad. Muchas gracias, amados hermanos.